presente trabajo es una narración de lo que se compiló de la Unidad Académica Administrativa de Deontología de Seguridad Pública que se está cursando en la Universidad Digital del Estado de México. Corresponde a la actividad integradora, completando con eso el esquema de trabajo. El hombre en sociedad debe de observar en todo momento valores y principios con los que se forman desde su nacimiento, crecimiento y desarrollo, que se van ligando en inherencia a los estilos de vida y trabajo. De contar con aptitud, de responsabilidad, honestidad, ética, de acuerdo a su preparación profesional, podrá desempeñarse en alguna empresa en particular, dependencia de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Para lo cual, analizando los valores como principio, se tiene que un principio es una ley o una regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito. Los valores no son normas de conducta, las normas son regla para comportarse de un modo determinado. Todos los seres humanos, independientemente del grado cultural de civilización, poseemos un sentido ético y moral. Valores que son actos voluntarios porque los califican como buenos o malos, y la culminación de esta del acto moral y de los mismos sistemas éticos. No son los bienes, sino los de las personas y sus actos. Valores que tienen relación con la realidad de la vida en la que se vive el ser humano y que están vinculados con sus actos. En sí, los valores pueden ser independientemente a su realización. Esta independencia no significa indiferencia hacia su realidad o no realidad, considerados como principios de la esfera ética ideal, que no es un principio, más bien es una esfera que ya tiene sus principios particulares o sus leyes supremas. Dentro de la apología, Sócrates afirma que la injusta y la desobediencia son vergonzosas y malas porque necesita justificar una decisión. Cuando se dice que Sócrates ha sido acusado de cometer un crimen o injusticia o cargo legal que implica un reproche moral, uno de los cargos específicos es corromper, y a los jóvenes este ejemplo es claro. Su línea de defensa se basa en argumentar que él no ha realizado acciones de las que su vida se basa en desconfianza y el odio es muy distinto a su naturaleza. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad, el buen vivir, y requiere la reflexión y la argumentación, y a nivel social en la vida cotidiana del hombre. Por tanto, constituye una reflexión sobre el hecho moral que busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral, así como también, como lo establece Fernando Savater en el primer capítulo de su libro Ética para Amador, de qué va la ética, define la ética como el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto, el arte de discernir lo que nos conviene, lo bueno, y lo que no nos conviene, lo malo. Si bien es cierto que la ética no crea lo moral, por otra parte, la ética, al ser la ciencia de la moral, es decir, de la esfera de la conducta humana, deben tener el mismo rigor, coherencia y fundamentación de las posiciones científicas. En cambio, los principios, las normas o juicios de una moral determinada no los revisten de carácter. Y no solo tienen un carácter científico, sino que la experiencia histórica moral demuestra que muchas veces son incompatibles con los conocimientos que aportan las ciencias naturales y sociales. De igual manera, la ética es una rama que se apoya con otras ciencias para el estudio desde diversos ángulos las relaciones y el comportamiento de los hombres en sociedad, y que proporcionan datos y conclusiones que contribuyen a esclarecer el tipo peculiar de conducta humana que es la moral. Los actos morales son actos de individuos concretos con los que viven y interiorizan de acuerdo con cierta constitución psíquica. La ética no puede prescindir de la ayuda de la psicología entendida, no solo en el sentido tradicional de ciencia de lo psíquico consciente. Por tanto, una manera de explicación de psicología de la conducta humana es comprender las condiciones subjetivas de los actos de los individuos. De este modo se contribuye a entender su dimensión moral, por lo cual la ética se apoya en las otras ciencias como la antropología social y la sociología, así como también la ética y su vinculación con la economía política, a conocer lo que conlleva a cometer actos humanos, por lo cual se deben de tomar en cuenta el acto tiene un objetivo, tiene una deliberación, una decisión y una acción, con lo que se lleva a entender los puntos fuertes de lo que es la voluntad. También se actúa con libertad, que es el acto voluntario propio y voluntario imperado, o el acto voluntario por omisión, o voluntario indirecto y voluntario directo, con o sin causa. El conocimiento del acto humano es el que procede de la voluntad de conocimiento del fin. En todo acto voluntario
se tiene que tomar en cuenta que llevan un toque de intención y de elección en la libertad de libre albedrío, que no es más que poner límites a las acciones que realizan. Con el paso del tiempo, en el individuo se han creado valores, que son las creencias del grupo acerca de lo que se considera importante en su vida. Estos tienen que ver en aspectos éticos o morales como en los que no lo son. El fundamento sobre el cual se formulan juicios y se realizan elecciones. Existen valores morales, culturales, sociales, políticos y religiosos. También se pueden entender por valores corporativos a los cuales se adhieren organizaciones e instituciones que en muchos casos pueden contener la clave de su éxito o fracaso. Tienen coherencia en la vida en particular y social de las personas, y en la vida de las empresas se exige un comportamiento acorde a los valores que sostienen mantener. Que la costumbre es una manera constante y uniforme de actuar de los hombres en una colectividad y es considerada obligatoria en la propia comunidad. Por tanto, se puede decir que son valores cívicos, éticos y profesionales, y valores monetarios, que son diferentes, pero que de una u otra forma conllevan en la vida específica del mismo individuo. Como es un amplio criterio de valores, también se involucran los usos y costumbres sociales. Como valores principales se encuentra la solidaridad, la vida, la tolerancia, conciencia, perseverancia, paz, esperanza. Por ello, los actos se realizan de manera interna y de manera externa. De manera externa son con los que se da cuenta la sociedad, y de manera interna es lo que realiza de modo de comportamiento y de creación a través de la conciencia, que es la capacidad que nos indica que está bien o que está mal, ya que presenta algunas propiedades claramente diferenciadas, como es el dinamismo, la unidad o totalidad subjetiva, intencionalidad y conocimiento certero de lo que se va a realizar. Los estados de conciencia son estados clínicos y sus alteraciones de fisiología. En los estados de conciencia y diferentes desarrollos de esta función cerebral que tienen que ver con el comportamiento del hombre en su forma individual, en su entorno social y en la conciencia emocional o empática, lo cual es importante tener un conocimiento para no incurrir en algunos actos que nos deterioren como hombres y como seres humanos. En la vida del hombre existen dos tipos de conciencia, que es la psicológica. Esto quiere decir que esta conciencia, que está consciente de lo que está realizando. La conciencia moral es el juicio que cada cual realiza sobre la bondad o malicia de sus propias actitudes o negocios. El hombre realiza sus cosas y sus actos de acuerdo a la autonomía conforme le va impuesto, cuya regla moral inclina a la obediencia solo quien libre y espontáneamente la ha reconocido como valiosa. Por otro lado está también la heteronomía, que es el estado que crea las reglas, se renuncia a la facultad de autodeterminación normativa, sino que son las normas vinculadas por la razón y por la legislación. La ética y la moral van de la mano, porque es la conducta final que visualizamos de un hombre, nada más que hay que distinguir bien que la ética consiste en esclarecer la razón suficiente de la moralidad, es decir, su fundamento a la luz de los fines en donde es necesaria su inserción en la filosofía. El quehacer que consiste en acoger el mundo moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con objeto de que los hombres crezcan en saber acerca de sí mismos y por lo tanto en libertad. Conciencia del hombre que nuestra época tiene de moralidad no es unitaria, sino que a través de ella se expresan valoraciones diversas que en ocasiones parecen rayar en la disparidad y situar lo ético en las puertas del relativismo. Existen varias tendencias éticas actuales, cuyas principales teorías son las tendencias a las éticas contemporáneas, como son el utilitarismo, la teoría psicológica, especialmente estructuralista y diversa de escuelas psicoanalistas, y teorías éticas actuales. Esto es en el sentido de que los seres vivientes desean placer o egoísmo, o la constatación de que los hombres no solo existen sentimientos egoístas, sino también altruistas, sentimientos sociales de los que una vez cultivados un hombre no querría prescindir, y que le muestran que en el fin último no es el placer individual, sino en lo social. Existen varias dificultades que lo atribuyen al utilitarismo, por lo cual es importante destacar
que el marxismo o lenismo, aun cuando no existe un acuerdo entre los marxistas y lenistas en relación con el problema del origen de la moral, la versión más aceptada la sitúa en un cambio histórico objetivo y subjetivo a la vez, en donde la sociedad remitirá a una moral gregoriana, en la cual un hombre depende exclusivamente de la naturaleza y se encuentra totalmente determinado para ello, y que han enfrentado un problema que es la libertad y el exceso de la verdad de la moral, que es una interpretación mecanicista del materialismo histórico que conduciría a afirmar que la conciencia se encuentra determinada por el lugar ocupado involuntariamente en el proceso productivo, en cuyo caso la verdad moral tiene que venir determinada por la clase trabajadora. Por otra parte, la ética dialógica dice hundir sus raíces en la tradición del diálogo socrático y coincide con ser una ética normativa. En este caso, las éticas del diálogo hablan también de satisfacer necesidades e intereses, pero recuperan el valor del sujeto por otro camino, como interlocutor competente en una argumentación. Las éticas dialógicas consideran que son los sujetos humanos quienes tienen que configurar la actividad moral. Objetividad de una decisión moral no consiste en la decisión objetivista por parte de un grupo de expertos, sino en la decisión intersubjetiva de cuantos se encuentren afectados por ella. Ética, que tiene que suponer como criterio de la verdad moral una situación ideal del diálogo, expresiva de una forma ideal en la que se excluyen las desfiguración sistemática de la comunicación, se distribuye asimétricamente las oportunidades de elegir y de realizar los actos de habla y se garantice que los roles del diálogo son intercambiables. La historia de la moral está presente desde las primeras civilizaciones y religiones como el judaísmo y el cristianismo. Parte en las escuelas de Grecia y Roma, esta era enseñada en forma de preceptos prácticos, tales como los maximistas de los 7 sabios de Grecia, los versos dorados de los poetas de Grecia, o bien en forma de apólogos y alegorías, hasta que después se revistió un carácter filosófico. Esta ocupa parte importante, un lugar en las enseñanzas de Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicurio y sobre todo en los estoicos. Los neoplásticos se inspiraron en Platón y los estoicos cayeron en el misticismo. Los modernos aún hoy en día han profundizado y completado las teorías de los antiguos. Esto a decir de Holbach, Henry y Barón. Por lo cual es importante decir que la moral o moralidad son las reglas o normas por las que se rige la conducta o el comportamiento del ser humano en relación a la sociedad, a sí mismo y a todo lo que le rodea. Desde otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe de hacer o evitar para conservar la estabilidad social. Este tiene sentido opuesto a la inmoralidad o amoral, que es la existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral y se fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción y referencia de los valores. La moralidad Kant la define como un servicio a priori necesario, o que quiere decir que es un juicio universal, en el que tenemos que saber de lo que debe de ser y saber ser ese a priori. Todos los argumentos a priori están en la razón práctica. La razón tiene doble uso. En ese sentido, el uso debe de ser teórico, que determina el funcionamiento del entendimiento respecto del objeto, y un uso práctico que hace real lo que ve. Por tanto, la razón es la fuente de los objetos, ocupándose de la preocupación de las elecciones morales según las leyes que proceden de la propia razón. La ley moral y universal, según Kant, la definen dos tipos morales, que son las empíricas, las que no engendran juicios universales verdaderos y basadas en la razón, lo que quiere decir que es puramente teórica, la que se ve obligada a aceptar que hay dos objetos reales y por tanto debe de purificar y proceder negativamente. Las doctrinas que mermen del uso práctico de la razón debe de eliminar el antropomorfismo, el fanatismo, el materialismo, el mecanismo. La razón práctica se impone a la razón teórica en una preponderación del interés. El interés de la razón teórica está supeditado en el interés de la razón práctica. Se encuentra el hombre dentro de las acciones que viene realizando con problemas morales y problemas éticas, cuyas situaciones son en ajustar su conducta a normas que se tienen por más adecuadas o dignas de ser cumplidas,
que deben de ser aceptadas íntimamente y reconocidas como obligatorios. Los individuos deben de comprender que tienen el deber de actuar de una u otra manera, por lo que se dice que se debe de comportar moralmente, y el comportamiento se pone de manifiesto en una serie de rasgos característicos que lo distinguen de otras formas de conducta humana. Comportamiento que es fruto de la decisión reflexiva y por lo tanto no es puramente natural o espontáneo, quienes los demás los pueden juzgar conforme también a las normas establecidas. Los problemas éticos pueden tener una variación en lo moral, que se le atribuye o adjudica un valor de una acción humana indeterminada, o es una reacción ante un acontecimiento, o una valoración en la voluntad, prueba o repudia, con actos concretos, históricos y temporales. Y que parten de dos teorías. Una de ellas es el hedoísmo, que es el sumo bien, lo bueno consiste en el placer. El fundador fue Epicuro. Habla de placeres moderados propios de la naturaleza racional del hombre y la ausencia del dolor. La otra teoría es el eudemonismo. Significa felicidad, dicha, ventura. Lo bueno se cifra en la felicidad, lo último fin de la vida es la felicidad. Esto a decir de Aristóteles, que todo ser humano aspira a la felicidad. Otra teoría es el utilitarismo. Lo bueno consiste en lo útil. El individualismo, lo individual en detrimento de lo colectivo. El altruismo, que es lo demás primero que yo. O el utilitarismo une el interés social con el individual. También se encuentra el formalismo, que es la ética formal. Lo bueno debe de resistir a una ley moral universalmente aceptable. La ley de la buena voluntad nos hace actuar bien por el resto del deber. Otra es la del vitalismo. La vida es el principio fundamental del cosmos. La vida humana es el objeto central de la filosofía. Lo bueno radica en la vida. El propulsor fue Federico Nietzsche. Los problemas de la moral tienen carácter obligatorio. Asimismo tienen autonomía ética. Sus teorías son deontológicas o del deber ser, que hablan del concepto del deber. Las teorías teológicas afirman que la bondad o maldad de un acto dependerá de las consecuencias que tenga. También tiene problema de lo que es la esencia del acto moral, y sus elementos de la estructura del acto moral son con lo que se basa para ver el sujeto moral dotado de conciencia, si tiene motivos o intenciones, su conciencia del fin y lo que se persigue, la decisión y elección y los medios y resultados. Enfrentando los problemas de la realización de la moral, que son las instituciones que ayudan a la realización de la moral, la familia, el matriarcado, el patriarcado, el Estado. La realización de la moral tiene que ver con la situación en las virtudes, en la veracidad, la valentía, el autodominio moral y la justicia, dentro de esas 4 dimensiones axiológicas de lo bueno, por lo cual se clasifican los valores de diferentes formas, como son en categorías como naturales, económicos, políticos, sociales, éticos, morales y estéticos. Los valores naturales se encuentran relacionados con las necesidades básicas de la supervivencia de los seres humanos, como son la protección, el afecto, el aire, el agua, el fuego, lo que construye el medio ambiente al cual se desarrolla la vida de los seres humanos. Los valores económicos garantizan la subsistencia del hombre en el medio donde habita. Estos pueden ser los medios de producción, los medios de trabajo, los bienes materiales, el dinero o las fuentes de trabajo dignos. Están también los valores políticos sociales, que son aquellos que contribuyen a la convivencia del hombre en la sociedad, entre los que encontramos la justicia, la paz, la libertad y la democracia. Los valores éticos y morales están relacionados con la dignidad e integridad de los seres humanos. Pueden ser la fidelidad, la honestidad, la franqueza, el amor y la responsabilidad. Los valores estéticos tienen por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza, y se encuentran relacionados con la belleza, la armonía y la coherencia, como así se indica. Esta clasificación no se puede dar cuenta de la importancia de los valores humanos en nuestra vida, ya que ellos se encuentran en cada parte de nosotros y somos nosotros las personas indicadas de encontrarlos y hacerlos brillar para que nuestra vida pueda mejorar con ellos de la mano. Esto lo escribió Sánchez en el 2010. Por otro lado, se tiene conocimiento de lo que es la responsabilidad social, que tiene sus orígenes y evolución del término en el hombre por necesidad de que se debe de relacionar con otros, y para ello debe cumplir una serie de reglas de comportamiento dependiendo del lugar y el tiempo en el que se encuentre. Obligaciones que cada individuo debe de cumplir con los demás se les denomina responsabilidades sociales.
Cada individuo tiene una responsabilidad para con su sociedad y se remonta a los filósofos griegos y el sistema romano de legalidad, la cual ha tenido sus diversas conceptualizaciones de acuerdo a en Grecia o en la Edad Media occidental, o como hoy en día en la Edad Moderna, se caracteriza por un movimiento intelectual, la razón que se convirtió en el centro de todos los derechos del hombre aparecieron y con estos la esclavitud dejó de existir como se venía manejando en la Edad de Grecia y en la Edad Media. En lo que se refiere a la responsabilidad social en la actualidad, es que se considera como un concepto normativo, no obligatorio o de ley blanda. Se encuentra plasmados en algunos acuerdos internacionales, como decir la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptada por la UNESCO. La carga, compromiso, obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuo o como miembros de algún grupo, tienen, así como para la sociedad en su conjunto, relación entre sí. El concepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad. Valoración que puede ser tanto ética como legal. Generalmente se considera que la responsabilidad social se diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal. Se debe hacer énfasis en lo que es una responsabilidad, que es el valor que se está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral, partiendo desde el plano ético que se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera positiva e integral. Una persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna causa, alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Dentro del ámbito penal, culpable de alguna cosa o acto delito, en otro contexto es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad. La palabra responsabilidad es que proviene del latín responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda o obligación, como por ejemplo los conductores de vehículos automotores son responsables por los daños causados por sus máquinas. Responsabilidad que tiene como principio reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los demás, mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios del cargo que se tiene, reportar oportunamente las anomalías que se generan de manera voluntaria e involuntaria, planear en tiempo y forma las diferentes acciones que conforman una actividad general, promover principios y prácticas saludables para producir, manejar y usar las herramientas materiales que al cargo se le confiere. Un objetivo de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. Posee un aspecto preventivo que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad y un aspecto punitivo de pena pecuniaria. También es importante mencionar la responsabilidad por daño, que es la obligación que recae sobre una persona que debe de reparar el daño que ha causado a otro, ya sea por naturaleza o bien por un equivalente monetario. Define la responsabilidad como la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido. La responsabilidad civil puede ser contractual o extractual. Cuando la norma jurídica violada es una ley, se habla de responsabilidad extracontractual, la cual a su vez puede ser o bien delictual o penal, o casi delictual o no dolosa, cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración de voluntad particular. Se habla entonces de responsabilidad contractual. Se deben de considerar tres tipos de responsabilidad, como ya se ha dicho, que es la responsabilidad civil, por otro lado está la responsabilidad penal y la responsabilidad moral. Donde existe polémica particularmente interesante entre los ius naturalistas y los ius positivistas. Una antijuricidad formal se afirma que una conducta es formalmente antijurídico cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre un hecho y la norma positiva. La antijuricidad material se dice que una conducta es materialmente antijurídica cuando, habiendo transgredido el ordenamiento jurídico, tiene además un componente de dañosidad social,
es decir, que ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido. Queda de evidencia que la antijuricidad formal comportada en un juicio de valor caracterizado por el encaje legal de aquella acción u omisión dentro de la prescripción típica del tipo penal, mientras que la antijuridicidad material, por su parte, comparte un juicio de valor con miras a determinar si en la ejecución de aquellas conductas incide alguna causa de justificación penal. La tipicidad y antijuridicidad es un atributo, en este caso de la antijuridicidad, de determinado comportamiento humano y que indica que esa conducta es contraria a las exigencias del ordenamiento jurídico. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, se requiere que ésta encuadre en el tipo penal y además la antijurídica. La tipicidad, según la doctrina mayoritaria, es un indicio que el comportamiento puede ser antijurídico. El tipo y antijuridicidad son dos categorías distintas de la teoría del delito. Por tanto, el tipo que desempeña una función indiciaria de la antijuridicidad, pero que no se identifica con ella, y que de acuerdo a la teoría de los elementos negativos del tipo existiría una cierta identificación entre tipo y antijuridicidad, que es decir, la afirmación de la existencia de tipicidad supone la antijuridicidad, pues las causales de justificación se entienden incorporadas al tipo, siendo elementos negativos del mismo. De ausencia antijuridicidad son normas permisivas que autorizan bajo ciertos requisitos la realización de actos generalmente prohibidos o situaciones concretas que excluyen la antijuridicidad de un determinado comportamiento típico que a priori podría considerarse antijurídico. Lo que se afirma comúnmente que la teoría de la antijuridicidad se resuelve en una teoría de las causas de justificación, como los que se pueden decir el consentimiento del titular del interesado, o porque se llevó a cabo en legítima defensa algún acto o alguna rebelión de una agresión, o por el estado de necesidad justificante, que es el daño opuesto a un peligro de un bien jurídico determinado con el objetivo de salvar otro bien jurídico de igual o mayor entidad o valoración jurídica. Por otro lado, también se encuentra el ejercicio del derecho, que es el interés general de la información, que suele presumirse cuando se trata de un personaje público. De igual manera, también se puede entender que es como la veracidad de la información mediante el oportuno contraste de fuentes. También se encuentra el cumplimiento del deber, que es el orden jurídico del derecho o deber, no extendiéndose a obligaciones morales o éticas ni a criterios personales de actuación, no amparados por el derecho positivo. Es la actuación de su ejercicio en los supuestos legales y siguiendo los procesos prescritos en cada caso. Por otro lado está la imputabilidad, que es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes para adecuar su actuación a esa comprensión significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, por lo cual el acto debe de ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Es un concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de responsabilidad y culpabilidad. En este caso, las personas que sufren de imputabilidad son las que tienen capacidades diferentes o madurez suficiente, como son los menores de edad, que pueden sufrir graves alteraciones psíquicas, enajenados mentales que no pueden ser declarados culpables ni pueden ser responsables penalmente por sus actos. Los inimputables reciben un tratamiento penal a diferencia de las personas normales y autores dependiendo de los delitos. La imposibilidad de aplicar una pena no supone una ausencia de control social de estos sujetos. Hay que tener en cuenta la aplicación de algunos puntos a la hora de establecer las medidas a los declarados inimputables. Como primer punto, se debe tomar la medida de internamiento, que no podrá exceder del tiempo que habrá durado la pena privativa de libertad si hubiera declarado el sujeto. Otra cosa es el daño, que es el detrimento, perjuicio, menoscabo causado por culpa del otro en patrimonio de la persona. También se encuentra en lo que es en el derecho civil la palabra daño, que significa el detrimento, perjuicio, menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción o omisión de otra y que afecta a los bienes e intereses de los demás. Esta es una doctrina denominada de modo equívoco a esa rama de estudio como derecho de daños al efectuar una traducción tosca del término. El daño puede ser causado por dolo o por culpa, o bien puede deberse a caso fortuito o fuerza mayor. Existen diversos tipos del daño, como por el daño doloso o por la forma en la que se actúa.
En este caso, el concepto de responsabilidad civil es responder, significa que cada uno cuenta con sus actos, entonces debe dar cuenta a otro del daño que le ha causado. En el ámbito de la responsabilidad está relacionado según cómo se previó el daño, haya habido o no un contrato válido. En ambos casos se maneja en todo principio en diferencia de regulación legal la ilicitud contractual, la extractual, lo que es en el daño, que debe de haber una compensación. La sanción debe de ser una reparación de los perjuicios generados por el ilícito, y estas reciben una sanción que puede ser sanciones resarcitorias o sanciones represivas. También puede recibir una indemnización de acuerdo a la naturaleza jurídica con la que se imponga la obligación o dar un dinero. Existen también los caracteres que son los actos ilícitos, que son la reparación de los daños y perjuicios y constituyen una obligación autónoma. En la ejecución contractual es una obligación resarcitoria reparadora de carácter subsidiario y accesorio. La evaluación es la que determina por la evaluación del perjuicio. Al fijar el valor del daño se determina el quantum de la indemnización. La ética desde el conocimiento y uso de la razón está conceptuada en la persona. Por tanto, en su desarrollo y crecimiento va estandarizándose y va afianzando todo tipo de conocimientos que va poniendo a la práctica durante y en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, dentro de la conducta también se tiene contemplada la ética policial, la cultura y principios, que son las personas que nos van a brindar y garantizar dentro de la policía la salvaguarda de los derechos humanos y facilitar la generación de procesos de actuación de prácticas, creencias y principios que contribuyan a la excelencia profesional de estos, así como también la consolidación de la comunidad como principal referente, sustentando el accionar policial en la integración, la cooperación, la coordinación, entre otras direcciones de trabajo. Que en el ejercicio de sus funciones como policía debe de tener conocimiento que su fin es el mantenimiento del orden público interno, que es competencia de la policía, y también es el dicho de otro orden, resulta de la prevención y la eliminación de aquello que pueda perturbar la tranquilidad, la seguridad, la salubridad del urbanismo, la moral pública y algunos aspectos económicos ligados al orden público. La policía tiene poder y puede definirse como facultad del Estado para limitar los derechos y las libertades individuales en beneficio de la comunidad. La policía como función es la actividad que ejercen los funcionarios llamados normalmente de policía con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades dentro del orden, preservando la armonía social. También la función de policía como norma es la que está regulada por la ley. Las normas de policía son dictadas para hacer efectivos los derechos y libertades y nunca para ser vulnerados. La profesión del policía se trata de un oficio permanente para que los miembros deben de estar preparados adecuadamente en ejercicio de su función, llegando a la conclusión que la policía es un discurso más generalizado, una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, sometida a los órdenes de las autoridades políticas. La mayoría de las fuerzas policiales son organizaciones cuasi militares, que quiere decir que cuya principal obligación es disuadir e investigar crímenes en contra de las personas que afecten el orden público, también llevar a cabo el arresto de sospechosos e informe a las autoridades competentes el resultado de sus actos. Es también menester responsable de reportar ofensas menores por medio de acciones o situaciones que suelen terminar en el pago de fianza, usualmente por las violaciones a las leyes de tránsito. Su administración debe ser centralizada a nivel nacional o descentralizada con fuerzas de policía local autónomas en gran medida. En ese sentido, tienen un carácter preventivo, por lo que son, como es el caso de las policías de la ciudad o las policías de proximidad, que pueden ser investigadoras, las que auxilian al fiscal o al Ministerio Público en la persecución de delitos. También pueden estar dirigidas a garantizar el debido cumplimiento de las normatividades, como lo que es la policía fiscal. Es un servicio de emergencias que provee de seguridad en la vía pública, así también como en los desastres y situaciones de búsqueda y rescate. Su finalidad es poder responder rápidamente a las emergencias. Estas operaciones que realizan son en coordinación como los servicios de bomberos y los servicios médicos.
De ellos se pueden utilizar o se implementó, como lo dice el gobierno, para tener un número telefónico de emergencias que permita a la policía, bomberos o servicios médicos actuar en caso de emergencia. Por lo que se entiende, es muy variado el contenido de lo que es la policía, puesto que está integrado por Policía Federal, que fue últimamente reestructurada y que se fundamenta en un cambio de fondo a lo que es relativo a la seguridad pública, con el propósito de que la Federación cumpla debidamente con lo que es su responsabilidad constitucional en lo referente a la prevención del delito y al castigo de las comisiones de los servicios de seguridad. En su artículo, en lo que se basa en la ley de la Policía Federal, en el Diario Oficial de la Federación, publicado en el 2010, señala que la Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene como objetivos principales salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención, combate de delitos, prevenir la comisión de delitos e investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación en términos de las disposiciones aplicables. La Policía Federal se integra de la Policía Cibernética. También tiene ciertas actividades para preservar la integridad de las personas que hacen uso hoy en día de las tecnologías. Este organismo se basa en 4 objetivos básicos, que es identificar y desarticular organizaciones dedicadas al robo, genocidio, tráfico y corrupción de menores, así como la elaboración y distribución y promoción de pornografía infantil, localización y puestas a disposición ante autoridades ministeriales de personas dedicadas a cometer delitos informáticos, realizar operaciones de patrullaje anti-hacker utilizando Internet como instrumento para detectar a delincuentes que cometen fraudes, instrucciones y organizan sus actividades delictivas en la red. Análisis y desarrollo de investigaciones en el campo sobre las actividades de organizaciones locales e internacionales de pedofilia, así como redes de prostitución infantil. Por otro lado, la Policía Ministerial está basada en contempladas sus funciones en el artículo 142 y señala las funciones de la policía, que son los integrantes de los cuerpos de policía recabarán la información necesaria de los hechos que pudieran ser configurativos del delito. Sus actuaciones están observadas en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México. También de esa manera están aptos para llevar a cabo lo que es la cadena de custodia, para salvaguardar toda incidencia o toda evidencia que se encuentre en la comisión de un delito, y auxiliar en todo momento al Ministerio Público para el desahogo de un caso. La Agencia Federal de Investigación se creó por decreto del Ejecutivo de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre del 2001. Fue creado como proyecto de Carlos Paredes Leiva, como parte de la política pública del gobierno federal que responde a la necesidad de evolucionar al esquema que se había venido operando en la antigua Policía Judicial. El 15 de diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón, como parte de Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia, unificó el mando de la AFI y el de la Policía Federal Preventiva, conformando una sola policía. Este esquema operó por cerca de 2 años hasta que el Congreso de la Unión dio marcha atrás de dicha iniciativa. La AFI es una corporación policial civil, aunque ha sido enriquecida con exmilitares. El personal recibió entrenamiento en ambiente semimilitarizado, como se ha venido manejando, que así es como se conforman las policías, porque el conocimiento de la funcionalidad de la policía es más práctico que se incorporen tanto exmilitares a cuerpos de seguridad pública municipal, estatal, así como en el ámbito estatal. La Policía Municipal, su función dentro de un contexto de institucionalidad y excelencia operativa para lograr alcanzar el establecimiento y preservación de un clima de paz social dentro de un marco de un Estado como garantía del orden y la legalidad ante la ciudadanía con lo que se encuentra comprometida, constituyéndose como ejemplo permanente de rectitud y eficiencia en el servicio que brinden a la sociedad. Por seguridad se entiende en términos generales que se define como el estado de bienestar que percibe el ser humano.
Definición de seguridad pública es aquella que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en las que existan condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. La construcción de esta cualidad implica la participación de múltiples recursos de la sociedad y del Estado. Definiciones y estrategias del actual gobierno federal se distinguen por su actuar solo en el ámbito penal, el cual está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo policía se debe a basar sus actos en lo contenido en el artículo 21, que define a la seguridad como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. En tanto que el artículo 3 de la ley regula este precepto constitucional, señalando que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la inserción social del delincuente y del menor infractor. Misma ley que señala que es al Estado en su conjunto le corresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto a la legalidad. Por otro lado, la Comisión de la 59 legislatura de la Cámara de Diputados no cuenta con una definición específica sobre el tema. No obstante, el Congreso mexicano está facultado por el artículo 73 constitucional para expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación en materia de seguridad pública entre la Federación, los estados y municipios y regular las conductas o regular las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal. Por tanto, la seguridad pública tiene sus definiciones y estrategias en los programas que implementó el Ejecutivo Federal, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, como es el Programa Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases para coordinar las acciones de gobierno en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia. Por otro lado está también el Plan Nacional de Desarrollo, escrito en 2001-2006, en donde la inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía del nuevo gobierno. Se ha caracterizado por el incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada, que crea un clima de incertidumbre y de desconfianza entre la población, da lugar a un proceso de descomposición de instituciones públicas y de la convivencia social. Para garantizar la seguridad pública y la tranquilidad de la ciudadanía es el objetivo rector del cual establece salvaguardar la seguridad pública de la responsabilidad primaria y esencial del Estado, proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población, que son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad. Por tanto, la lucha contra la delincuencia será medible por el número de delitos cometidos, así como también por los que son denunciados. En todo caso, es fundamental que se promueva la cultura de la denuncia por parte de las víctimas de los delitos, adicionando que se llevarán encuestas públicas relativas a la percepción sobre la seguridad que tenga la ciudadanía. La seguridad pública tiene sus estrategias, como son prevenir el delito para garantizar la seguridad, lograr la reforma integral del sistema de seguridad pública, combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos policiales, reestructurar integralmente el sistema penitenciario, promover la participación y organización ciudadana en la prevención de delitos y faltas administrativas, establecer mecanismos de coordinación y cooperación en las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que realizan sus actos de acuerdo a la cultura, que es el conjunto de conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia, como se ha venido viendo. En tanto, una característica universal, el vocablo se emplea en número singular, puesto que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias, ubicación geográfica o momento histórico. Esta tiene una clasificación que es la tópica, consiste en una lista de tópicos o categorías tales como organización social, religión o económica, y la histórica, que es también una cultura, una herencia social. Es la manera de que los seres humanos solucionen sus problemas de adaptación al ambiente o la vida en común. Está también la cultura mental, que es el complejo de ideas o los hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás. Está también la cultura estructural, que consiste en sus ideas, sus símbolos o comportamientos modelados o pautados en interrelacionados. Está también la simbólica, que se basa en los signos arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad.
según su extensión universal, total o particular, y su desarrollo, que puede ser primitiva, civilizada, analfabeta o prealfabeta o alfabeta, y de su carácter dominante, que puede ser sensitivo, racional o ideal, o según su dirección, que puede ser posfigurativa, configurativa y prefigurativa. Sus elementos de la cultura son materiales, de organización, de conocimiento, símbolos, así como también emotividad. En ese sentido, dentro de toda la cultura se tiene que tener dos elementos en cuenta, lo que son los rasgos culturales por porción más pequeña y significativa de la cultura que da el perfil de una sociedad, o también con los complejos culturales que contienen en sí los rasgos culturales de la sociedad. Una sociedad es un conjunto en particular o una agrupación de individuos que se produce tanto entre humanos o como entre algunos casos. En ambos casos, la relación que se establece entre los individuos supera la manera de transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y cooperación en un nivel superior. La organización de la sociedad humana desde la prehistoria estaba organizada jerárquicamente, donde un jefe siempre era el más fuerte, más sabio. El grupo ocupaba el poder, no hasta la época griega, que tendría su absolutista. En el poder cambió, dando paso a un sistema social en el que los distintos estamentos de la sociedad dejaron fuera del sistema a los esclavos. Se podían ocupar el poder o unirse para ocuparlo. La democracia originó la aparición de la política, y no fue hasta 1789 con la Revolución Francesa cuando la tendencia de la sociedad cambió radicalmente, haciendo que cualquier persona hipotéticamente pudiera subir a un estamento superior, algo imposible hasta lo que en esa época se venía manejando. La sociedad y política, en ese sentido, se refiere que es el resultado de una convención o pacto entre individuos. Como para Platón, la sociedad es el medio de vida natural del ser humano. Por tanto, si atendemos a las características de la vida humana, podremos observar que el ser humano no es autosuficiente, ni en cuanto a la producción de bienes materiales necesarios para supervivencia, ni en cuanto a los aspectos morales y espirituales que hacen la vida del ser humano algo propiamente humano. La vida social de los humanos forma parte de las convicciones sociales firmemente asentadas en la época. La idea de la vida del hombre se identifica de alguna manera con su vida social, cuyo predominio es en ciudad-estado como forma de organización de la vida social. También se ve como en el ejercicio de la autoridad, que es la convivencia de seres humanos, y debe de haber reglas, como se viene viendo. Toda sociedad demanda para su viabilidad armónica, y cuando más numerosa e intensa sea una convivencia, más amplia y polifacético serán los ámbitos que habrán de ser reglamentados, para que no se lleguen a un estado de conflictos. El concepto de autoridad se tiene de origen romano y era comúnmente concebido como parte de una trilogía que incluía la religión y la tradición. En el sentido moderno del término, la autoridad se ha definido de varias formas, como atributo de una persona, cargo o oficio que otorga un derecho de órdenes, una relación entre los cargos superior y subordinado. La autoridad es el nivel de influencia que tiene una persona sobre el colectivo. También esta es una posición concreta, tiene unos derechos inherentes que los titulares adquieren al rango del título de la posición en el estado en el que se encuentran las demás personas. La definición del poder tiene varios, como lo ha retomado Weber, como la probabilidad de tomar decisiones que afecten la vida de otra persona pese a la resistencia de otros. El poder sociológicamente amorfo, todas las cualidades imaginables de un hombre, toda suerte de constelaciones posibles puede colocar a alguien en posición de imponer, mientras que el poder que se ejerce por la fuerza tiene su sustento en la violencia, y que a diferencia de la fuerza, la manipulación y la persuasión, la autoridad se vincula a la existencia de cierta legitimidad de una estructura jerárquica que conlleva ordenamientos institucionalizados, como lo veremos a continuación. Que por sus características el poder debe de ser una persona que esté capacitado, reunir las condiciones para hacer lo que se expresa, debe de tener facultad para hacerlo, dominio, influencia, posición, fuerza, capacidad y autorización para hacer la actividad que le haya sido ordenada. Tiene poder organizacional, que es lo que se interesa en la capacidad de influir en las personas. Tiene como base de líder, también es el poder es diferente a la autoridad. La autoridad es la delegada por la gerencia de un nivel de superior, que quiere decir que hay una persona siempre arriba de la otra en el ejercicio de alguna función. Hay diferentes definiciones para ese tipo de poder.
como se ve, es el poder personal, que es la carisma, la personalidad, el magnetismo. Este surge de forma individual en cada líder. El poder legítimo, que es el poder que nos da la ley o que se ejerce a través de la función de la ley. El poder oficial es el que se le adjudica por una autoridad superior. En las culturas, las autoridades delegan el poder legítimo a otros para que los controlen con los recursos, que pueden ser compensatorios o que castiguen a los demás por su nombre. El poder por experto, que es el tener el conocimiento del aprendizaje que se ha realizado a través de la educación, y el poder político, que es en apoyo de un grupo. Es muy importante la habilidad que tenga ese líder para trabajar en equipo con otras personas y dentro de sistemas sociales cuya finalidad sea la de conseguir sus apoyos. En el sentido de ser jefe, tiene que tener un administrador, lo que es el rol de las actividades que se vienen realizando, tiene que tener un liderazgo en el apoyo. El líder es la autoridad, que es el principio de un servicio, el que dice aquí sirvo yo. También principales funciones del administrador son planear de manera clara y correcta los objetivos, hacer que se cumplan las normas y políticas de la empresa, de un lugar o trabajo, está directamente relacionado con sus empleados, trata de satisfacer las necesidades más elementales de cada uno de los obreros, obtiene cada jornada de trabajo la mayor producción posible, cuida la comunicación que fluye dentro de la empresa, elabora planes de trabajo para que no rompan los ya establecidos y proporciona un ambiente de trabajo agradable a sus empleados. El administrador, como se dice, planea, supervisa, controla, mide, administra, centrado en alcanzar las metas y cumplir los objetivos. Tiene liderazgo, que es el modo de organizar el trabajo ante una institución alrededor de una misión y visión capaz de comprometer a un grupo de personas en los logros de las metas. El liderazgo no es posición, no es recibir valor, es dar valor a las personas, es honrar la individualidad y tener un alto respeto por la verdad, en vivir en una vida moralmente amplia. Sus características son fuerte, de carácter débil porque no puede ser tampoco mediocre, tiene autoridad formal que influencia hacia las demás personas, autoridad técnica, autoridad moral, conducta profesional. El jefe, por otro lado, es la autoridad, que es un privilegio de mando, el que dice aquí mando yo, el jefe es el que empuja, el líder es el que dice aquí sirvo yo. Por otro lado está la justicia y el derecho, que es más que nada vinculada con la seguridad. Es el concepto de seguridad pública, implica para el Estado mexicano es necesario referirnos a los ordenamientos que han tenido por objeto estructurar los sistemas de seguridad pública dentro de una sociedad. Ordenamiento que se emana de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 1995, reformado por decreto publicado también en el diario en noviembre 30 del 2000. Este ordenamiento conceptualiza la seguridad pública como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad de derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas. Tiene por finalidad desarrollar los principios constitucionales conforme a los cuales la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios deben coordinar sus recursos, esfuerzos y acciones en el campo de la seguridad pública. Encuentra su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos. En términos de esta norma es factible analizar la referida función estatal en sus 4 principales ámbitos, a decir de la procuración de justicia, que es defender el derecho y ejercer la acción penal, recuperando la confianza, creando círculos de trabajo en forma coordinada con los cuerpos policiales, combatir frontalmente a la delincuencia y combatir toda impunidad. Estos objetivos no fueron sino la respuesta de las demandas más sentidas que ha hecho la ciudadanía, que se evidencian en diversos foros y son reflexión cotidiana de muchos especialistas y comunicadores sociales. La administración de justicia es una etapa del papel del Ministerio Público como órgano investigador y, en su caso, inicia su papel de acusador antes de ejercer la acción penal. Por tanto, el Ministerio Público da cuenta a la autoridad judicial de la comisión de hechos delictivos y de sus posibles autores,
Esta deberá seguir el proceso previsto en los ordenamientos legales, otorgando al probable responsable la plena garantía de defensa consagrada en la Constitución y haciendo valer y ejecutar todas las funciones que tiene contenidas en el artículo 21 de la Constitución Política. En México, la Constitución Política, las leyes y las instituciones, así como también tenemos la voluntad de respetarlas y hacer valer, lo que no es más que un Estado de Derecho. Derecho, por otra parte, son factores de desempeño y profesionalidad. En eso se va el desempeño, que es nuestra sociedad innovadora, acelerada, se vuelve más exigente cuando se atraviesan tiempos económicos. Normalmente, toda esa presión extra se acaba traduciendo en unas horas de dedicación, de esfuerzo e incluso de desgaste. Si bien es posible que esto no se tenga otro remedio antes de resignarnos a seguir ese arduo camino, vale la pena que se reflexione sobre los distintos factores que lo hacen posible para intentar sacar adelante ese trabajo extra sin tener que hacer horas ni experimentar más estrés. Por eso el desempeño profesional dice que debe de realizar las actuaciones todos los servidores públicos en un ámbito muy eficiente, con calidad para producir buenos resultados, uso adecuado de los recursos que están al alcance e intentar contribuir positivamente al funcionamiento de la organización. Para lo que el rendimiento de la persona en su trabajo depende de los factores que se pueden agrupar en 3 grandes niveles, de los que es de lo personal, subjetivo y hasta el objetivo y organizacional, en donde tengan la capacidad del trabajo. A este nivel, la responsabilidad de los conocimientos y habilidades recaen en el trabajador y la empresa. Trabajador que tiene que mejorar las capacidades que están bajo su responsabilidad. La empresa ha de asegurar una buena integración en la manera colectiva de funcionar de los trabajadores nuevos. Y, de lo contrario, las capacidades exigidas directamente o indirectamente acaban sobrepasando las capacidades promedio y se determina instaurando una forma de trabajo y de organización incapaz de sacar a la altura los retos. Por lo tanto, es indispensable contar con los recursos del trabajo para cumplir con todos y cada una de las obligaciones que les son encomendadas a los funcionarios, lo cual implica tener los recursos materiales, inmateriales, en el sentido de materiales, tecnológicos, se refiere a lo económico, tecnológicos de soporte, y los inmateriales son sensación de apoyo, conocimiento, estilo de liderazgo. Todo ello disponibles en el desempeño de los trabajadores, lo que no se limita a pasar de la buena actitud y las capacidades disponibles. Por tanto, los trabajadores como los directivos deben de tener presente 3 niveles, los que revisten para cubrirlos adecuadamente, incluso los soliciten cuando sean necesarios, pues así se podrá tener el grado de desempeño que las circunstancias actuales exigen en lo individual y en lo colectivo. Por otro lado está el servicio, que es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente, en este caso de un servidor público, que ha carecido de funcionarios que trabajan para el Estado, los servidores públicos o para empresas particulares, ya sean servicios privados. Entre estos puede señalarse los servicios de electricidad, agua potable, teléfono, telégrafo, correo, etc. Se define como marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. Es en lo físico o en lo intangible, en lo que debe de ver que lo primero que se consume y se desgasta de manera brutal, puesto que la economía social nada tiene que ver con la política moderna. Es muy importante señalar que la economía nacional no existe siempre en el momento en que es prestado. El servicio profesional de carrera policial está establecido en la Ley de Policía Federal del 2010, que establece que comprende el grado policial, la antigüedad de las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que en su caso haya acumulado el integrante de seguridad. Se regirán las normas que establecen en el artículo 16 de la citada ley. Esta carrera es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en la Policía Federal. En ninguno de los casos adquiridos por la carrera policial
ninguno de los derechos adquiridos en la carrera policial implicarán inmovilidad en el cargo alguno. Está contenido en el artículo 2 del reglamento de la Ley Federal de la Policía Federal, escrita en 2010. Todo policía se rige por los principios rectores. Estos están contenidos en el artículo 3 del reglamento de la Ley de la Policía Federal. Señala que serán principios rectores en el ejercicio de sus funciones que en materia de prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna. Por principio de legalidad, está garantizado en la Constitución, lo que implica que los funcionarios en su diaria función pública se apeguen escrupulosamente a lo dispuesto por la norma jurídica. Su objetividad es imparcial, con que se trata o se considera un asunto prescindiendo de las consideraciones y los criterios personales subjetivos. Por otro lado, la eficiencia es la forma en la que deben de realizar sus actos. La eficiencia resulta más compleja, que es el caso de eficacia. Van vinculadas de una u otra forma, pero son diferentes. El profesionalismo deben de tener en cuenta que para integrarse a las fuerzas policiales, aún a que lleven a cabo su educación escolar básica, de aún así deben de tener una profesionalización de lo que es el servicio policial. Por lo tanto, deben de orientar su actuación con lo contenido con el Plan Rector de Educación Policial, así como por el reglamento del servicio de carrera, que está en proceso y que posteriormente será publicado, lo que dará garantía a una conducta ética de servicio de la sociedad. En tal sentido, se ha definido el modelo de profesionalismo con base a una carrera policial que privilegie la formación, la especialización y el desarrollo. Como se ha visto, el hombre dentro de su servicio profesional se maneja con los principios rectores en el servicio de la policía. Están contenidos en el artículo 21. Tiene que ser líder, tiene que ser trabajador, responsable, honesto, tiene que tener fuerza, tiene que saber obedecer, se basa en la ética, en la moral, sus conductas. Por lo tanto, también debe de tener un estilo o el conocimiento del estilo de manejo de conflictos, que son los que pueden variar según la época histórica, la diferencia de los grupos, edad y sexo de los individuos o su ocupación laboral, entre otros. ¿Casualidad? No. Sigue siendo más frecuente en la pugna por el poder. Los individuos por sí mismos en una organización tienden a detectar el poder o simplemente en el uso que hagan de su reflejo. Cuando el poder lo toman otros, entran en conflicto al suponer que puede ser arrebatado como partido. Esto es que la amenaza de perder el poder pone en riesgo el mecanismo de defensa, o no en riesgo, sino que simplemente pues ya no se genera un estado de ambiente laboral y por ello mismo se generan conflictos por los roces que se puedan percibir dentro de un grupo o en este caso corporación. Por eso se lleva a cabo el análisis de los conflictos en el grupo para basarse en la evolución de los procesos, los factores que atenúen e incrementen, y así también se debe ser capaz de prevenirlos, identificando con anticipación el campo y los elementos de un conflicto, en ciernes, atenuar sus consecuencias y solucionar con el menor daño posible aquel que se encuentre en franca evolución. Conflictos que se dan en diferentes etapas de acuerdo a cómo se presentan los momentos, que son por la etapa circunstancial, cognoscitiva, efectiva, conductual y consecuencial. En la etapa circunstancial es de gran importancia porque en esta etapa se inicia la evolución de una situación conflictiva que puede desarrollarse o quedarse ahí en un estado de latencia. La etapa cognoscitiva es esta etapa de los individuos o grupos son conscientes de la inminencia del conflicto, ya que se verbaliza la posibilidad de su desarrollo y de hecho las partes advierten que los desacuerdos están planteados y llevarán a una situación. La etapa efectiva también se reconoce esta etapa como vivencial o de experimentación. Es el momento de conflicto en el que los individuos o grupos reciben los estímulos del choque de enfrentamiento. En la etapa conductual, las manifestaciones de la situación conflictiva son abiertas de manera florida y se asumen ya las actitudes y hechos que los individuos o grupos realizan impulsados por el conflicto. En la etapa consecuencial, una vez que ésta se lleva,
constituye la vivencia principal de los individuos o grupos con toda interferencia que conlleva para sus actos laborales y su tranquilidad en su vida familiar. Debe estimarse el impacto del conflicto en su esfera efectiva y las consecuencias en la fractura de las relaciones interpersonales o intergrupales. Hay un grado de competencia entre los grupos, lo que es lucha entre sí, rivaliza entre sí varias personas por logro de algún fin, para igualar una cosa u otra análoga en ciertas características. Por ello hay que aprender a competir, que es verlo como un reto individual, que es el espíritu de superación y la personalidad competitiva, que deben de formar parte del patrimonio emocional que acompaña a cada persona. Y de esto se puede esperar que entre ellos se puede dar que uno cede del poder. Entonces ahí es donde llega a cabo la negociación, de encontrarnos con que se va mal o se vaya a ver bien si se cede. Todo es para que se separen los problemas, intentando opciones de mutuo beneficio o insistir en que los criterios sean objetivos. Las características que tiene un buen negociador debe de ser tener actitud de triunfador, mostrar interés auténtico, ser flexible en el enfoque, ser duro en el fondo y suave en la forma, tolerar, busca y analiza el fondo de las propuestas, paciente, no toma a pecho los ataques e identifica rápidamente los intereses de la otra parte. Es un muy buen oyente. Se debe de considerar dentro de un grupo el secreto profesional, ya que esto impone una doble exigencia, es el sacrificio de una parte de su individualidad como medio para obtener su fusión con el grupo y la preservación o mantenimiento del resto de esa individualidad que no alcanza a fusionarte. La situación que presenta el secreto llamado comúnmente secreto profesional es el que el secreto surgido en ocasión de un servicio cuya prestación requiere determinado saber científico o técnico en quien la realiza. La restricción a la intimidad personal del servicio y por tanto de la que resulta para su libertad es propia de toda situación de secreto profesional. Si bien en el caso de este último se da con mayor intensidad, es porque siempre que alguien participa en la intimidad ajena, por cualquier causa que sea, mediante la adquisición de conocimientos relativos a ello, restringe esa intimidad y por tanto la libertad de la persona a quien corresponde. Secreto que no es por casualidad, sino que es porque se da de manera espontánea e inofensiva. Por ello se tiene que tener en cuenta los límites del problema del secreto que constituye, que es la protección jurídica de un interés que funda el derecho subjetivo, posibilidad del titular de ese interés de hacerlo valer frente a los demás, incluso frente al Estado. Existe un compendio de documentos de prevención social de la violencia y de la delincuencia. En ello va la guía de delitos cibernéticos. Por tanto, la Secretaría de Seguridad Pública, preocupada por los niños, niñas y jóvenes, elaboró esa guía en materia de prevención social de delito, con fundamento en su reglamento interior, que contempla desarrollar políticas, programas y proyectos para desactivar las causas generadoras de conductas antisociales o delitos con la participación de la ciudadanía. La Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a través de la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, implementaron el taller de prevención contra el delito cibernético que ayuda a identificar los factores de riesgo y promover los factores de protección mediante actividades lúdicas para que los usuarios naveguen en Internet de forma responsable y segura. Su objetivo general es multiplicador, que conozca, comprenda y replique las acciones que le permitan detectar e identificar el delito cibernético, así como transmitir a los usuarios los recursos de protección para navegar en Internet de forma segura. Tiene un objetivo específico, que es conocer las particularidades del delito cibernético, identificando los factores de riesgo que existen al navegar en Internet, sensibilizando a los servidores públicos, maestros, organizaciones sociales y otros actores que se relacionan con la problemática del delito cibernético, a fin de impulsar el buen uso de los medios sociodigitales en el hogar y en la escuela. Para lo cual se llevó la integración de la guía Taller de Prevención contra el Delito Cibernético, en donde es considerado también el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, que es el compromiso adoptado por el gobierno federal, es lograr que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, y para ello su principal reto es eliminar la violencia de género, tal como lo establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por tanto, el establecimiento de una política nacional en materia se traduce en acciones de la Administración Pública Federal encaminadas a la seguridad y atención a las mujeres víctimas de la violencia. Secretaría que ha unificado sus esfuerzos en ámbito de establecer una adecuada atención a la violencia de género, al fin de que el servicio que otorguen detecte, identifique, intervenga, atienda, proteja y prevenga la violencia que viven las mujeres. El protocolo de actuación es como una herramienta que permite guiar la actuación policial con la finalidad de proporcionar las bases de operación y consulta, conocer las características y particularidades de la víctima, así como del agresor, para facilitar su intervención y el manejo de la situación. Por tanto, se tuvieron que llevar a acuerdos los derechos humanos destinados a las mujeres y fueron adoptando a mediados del siglo pasado y giraron en torno a la nacionalidad, derechos civiles y políticos. Para lo cual, en el año de 1946, la ONU creó la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, cuya función fue presentar sugerencias, informes, así como recomendaciones para proponer estrategias para su desarrollo y atender los problemas urgentes de la posguerra. Para lo cual, con la evolución de los derechos de la mujer en 1949 y 1967, se aprecia con las adopciones de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, en la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1957, la Convención sobre el Consentimiento al Matrimonio, la edad mínima para el matrimonio y el registro del matrimonio en el año de 1962. De igual manera, en posterioridad, los sistemas internacionales de derechos humanos han identificado en la discriminación y la violencia dos ejes temáticos principales para desarrollar una protección específica hacia las mujeres, a fin de hacer efectiva la defensa de los derechos y llevarlas al ejercicio pleno de la ciudadanía, creando mecanismos legales que condenen la discriminación sexual, la violencia contra ellas y permitir con ello que las mujeres acudan al sustento legal nacional y local para hacer una defensa más efectiva. Para lo cual se tienen considerados los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que emitió la ONU en 1993, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ratificada universal del 15 al 26 de julio de 1995, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la Convención de Belén do Pará, eso por la OEA en 1994, ratificada por México en el 12 de noviembre de 1998, y el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el CEDAW, lo que hizo la ONU en 1999, y tiene su manual Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y su protocolo facultativo integrado el 2007. Protocolo que tiene como objetivo general incorporar nuevas prácticas policiales que garantizan la seguridad de las mujeres victimizadas y el respeto de sus derechos a través de la adopción de este protocolo de actuación. Sus objetivos específicos son 3, que es establecer compromisos para la implementación del protocolo de actuación policial, coordinar grupos de trabajo para estar en posibilidad de transformar los procesos de operación de las instancias policiales en materia de violencia de género, así como también monitorear los resultados generados a partir de la implementación, a fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para lograr y consolidar una verdadera democracia en el ejercicio pleno de los derechos de México. Es una misión en donde se requiere la participación incluyente de los ámbitos público y privado, ya que la desigualdad y discriminación por cuestiones de género ha limitado el desarrollo del país. Por tanto, a fin de fomentar que la perspectiva de género sea transversal en todos los programas, proyectos, obras y acciones dentro de las instituciones de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública asume la responsabilidad y se suma a los esfuerzos presentando su programa para la igualdad entre hombres y mujeres como un instrumento que guíe las actividades generadas dentro y fuera de la dependencia, encaminadas a la igualdad de oportunidades con visión de género, el cual
En la implementación de políticas públicas tendientes a intervenir en todos los niveles, impulsa una convivencia laboral equitativa entre mujeres y hombres que participen en igualdad de condiciones y se respeten sus derechos, su desarrollo profesional y favorezca un equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal. Aplicación que permitirá eliminar las brechas de desigualdad por cuestiones de género, incorporando principios que fortalezcan el desarrollo pleno de mujeres en el quehacer cotidiano, así como también siendo una parte medular de igualdad, no discriminación y respeto de los derechos humanos. Derechos humanos que en México son objeto de controversia y debate, entre otros. Los principales problemas son la tortura, la represión policial y paramilitar, el feminicidio y recientemente asesinatos de reporteros. Las generalidades señalan en los artículos de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se integran en el primero, que es la Ley del Orden Público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de derechos humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentran en el país. En el artículo 2, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico. En el artículo 3 contempla la competencia en todo que es competencia en todo territorio nacional para conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueran imputadas a autoridades o servidores públicos de carácter federal, con excepción del Poder Judicial de la Federación. En el artículo 4 también tiene implícita la defensa y promoción de los derechos humanos. Se observan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los procedimientos de la Comisión deberán de ser breves, sencillos, estarán sujetos solo a formalidades esenciales que requiere la documentación de los expedientes respectivos. Asimismo, seguirán los principios de inmediatez, concentración y rapidez. Se procurará en la medida de lo posible el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia. Los derechos humanos en México se conforman y tienen su facultad en el artículo 5, que es un presidente, un secretario ejecutivo, los visitadores generales, así como de visitadores adjuntos, que son los que están dentro de una demarcación territorial o estado. Y su personal debe de ser profesional técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. De igual manera, en su artículo, el ombudsman dice que se creó en los países escandinavos y adoptando en el proceso el prospecto en algunos países europeos cuyas funciones son con restricciones y reservadas de acuerdo con la idiosincrasia de cada país. Podrán atribuirse al jefe del órgano ejecutivo. Los derechos humanos tienen como finalidad el conocimiento de la actuación del funcionario público, por tanto tiene que emitir las recomendaciones de acuerdo a las quejas o denuncias que hagan los servidores públicos que sufrieron actos o palabras que fueron en perjuicio dado la actuación del servidor público, que es por realizar actos de abuso de autoridad, ya sea política o administrativa funcional dentro de una institución pública. El abuso de autoridad, según los estudiosos del derecho, está contemplado el abuso en sentido lato como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa agravios morales y materiales. Este delito tiene varios subtipos, entre los que cabe destacar el cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos y corrupción política. En el artículo 136 del Código Penal para el Estado de México, el que comete abuso de autoridad es el servidor público que incurre en algunas conductas, a decir de que en uso de razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho arbitrario indebido, cuando violente de palabra o de obra una persona sin causa legítima, o también
Pues son varios artículos. En el artículo 136 también se comete el delito de abuso de autoridad. El servidor público que autoriza o expida licencias de funcionamiento que permite la venta de bebidas alcohólicas sin que se hayan cumplido las disposiciones legales y reglamentarias. En el artículo 137, el que comete el abuso de autoridad es el servidor público que utilice el cargo o función que desempeñe para obtener la entrega de fondos, valores, adquiera otra cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de ella en su favor o de alguna otra persona que obtenga cualquier pretexto para sí o para un tercero. La protección de los derechos humanos en la función policial está basada en los tiempos de la condición que fue ultrajada. No es cierto, no, eso no. Para el año de 1948, el 10 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el propósito de que sean distribuidos, expuestos, leídos y comentados en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza sin distinción fundada en la condición política de los países de los territorios. Es incomprensible que después de casi medio siglo de la proclamación existan sectores de la sociedad que sufren el desconocimiento de derechos esenciales. Es imprescindible que la policía conozca con profundidad los derechos humanos, no solamente para respetarlos, también para hacerlos respetar, porque es su obligación. Los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal son los siguientes: la libertad de igualdad en dignidad de derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra acción o condición, la vida, a la libertad, a la seguridad personal. No ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualdad ante la ley de derecho, igual protección de ley contra la discriminación. La detención o prisión o destierro arbitrario. La presunción de inocencia, protección de su privacidad, su familia, su domicilio, su correspondencia, su honra y su reputación, a circular libremente y elegir su residencia, a una nacionalidad, a la propiedad individual, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión y de asociación pacífica, participar en el gobierno directamente por medio de los representantes elegidos libremente, a la seguridad social, trabajo con condiciones equitativas y satisfactorias y protección contra el desempleo, igual salario por trabajo igual, a descansar y a disfrutar en tiempo libre, a un nivel de vida que le asegure a su familia la salud, el bienestar, alimentación, vestido, vivienda digna, asistencia médica y servicios sociales, a la educación elemental y fundamental que debe de ser gratuita. De los derechos antes citados son íntimamente relacionados con el trabajo policial, que es el derecho a la vida y a la libertad establecido en el artículo 14. ¿Cómo es que debe de defender el policía contra las vías de hecho o todo riesgo a la vida, la libertad y la propiedad de las personas? Todo riesgo significa arriesgar la propia vida del policía para proteger los derechos de la población. Esto es, para lograr el cometido, el policía debe de estar comprometido con su función para desplegar todo su esfuerzo con alto grado de responsabilidad, ética y profesional. La seguridad personal debe de ser utilizando todos los medios humanos y materiales que posee para prevenir el delito y proteger a la comunidad, actuando con respeto, imparcialidad e igualdad, protegiendo los derechos y garantías de todas las personas, igualdad ante la ley, igual protección a la ley. La sociedad, incluida la policía, hace distinción de personas por su opinión política, posición social y económica. Los adeptos a la fracción política gobernante gozan a menudo de privilegios en momentos de ser atendidos por el funcionario policial. También es la posición económica de quien demanda la protección de la ley, la influencia en el esfuerzo institucional y de personal policía. Por ello, la persona de bajo nivel económico son a veces ignoradas cuando ocurre en una comisaría en busca de protección de sus derechos. Los policías deben de dar un trato a los detenidos, deben de respetar las garantías de la libertad de las personas que indican claramente en qué circunstancias y por qué motivos una persona puede ser privada de su libertad, hasta el trato que se le da a la persona detenida. El cohecho, en el artículo 128 del Código Penal para el Estado de México, señala que comete el delito en particular que ofrezca, prometa o entregue dinero a cualquier dádiva a algún servidor público para que realice o omita un actos ilícitos o lícitos relacionados con sus funciones.
El peculado está observado en el artículo 140 del Código Penal, también del Estado de México, que es que cuando el servidor público que disponga un beneficio propio indebidamente por terceros con o sin ánimo de lucro de dinero, de rentas, fondos o valores en sus rendimientos que tenga confinados en razón o en su cargo, ya sean en el Estado, municipios, organismos auxiliares, empresas de participación municipal mayorista o fideicomisos públicos. También está el enriquecimiento ilícito, que está estipulado en el Código Penal para el Estado de México en los artículos 141, 142 y 143. Le corresponde a través de las instituciones de seguridad pública el uso exclusivo de la fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y reglamentos. La Constitución prohíbe a los habitantes del país que se hagan justicia por su propia mano o que ejerzan violencia para hacer valer sus derechos. El Estado no puede delegar ni concesionar a los particulares ni el uso de la fuerza ni la coerción para que se cumplan las leyes. A ella, el Estado asume la responsabilidad que le compete, que es la función, que esta función se realice con pleno respeto a los derechos humanos. Para salvaguardar la vida de los habitantes del país, bienes y valores de sus pobladores, así como para garantizar la estabilidad y soberanía del país, la seguridad pública se clasifica en dos niveles, que es el nivel federal, integrado por el Sistema de Seguridad Pública Nacional, la Policía Internacional, la Policía Judicial Federal, la Policía Federal de Caminos y Puertos, la Policía Fiscal Federal, la Policía Auxiliar y la Seguridad Privada. A nivel estado está la Policía Judicial del Estado, la Policía Estatal, la Policía Municipal, Tránsito Municipal y la Policía Bancaria, la Industrial y la Comercial. Como se puede ver, la Policía Municipal tiene a su cargo vigilar la observación y el cumplimiento del bando municipal y demás disposiciones reglamentarias. Debe de mantener la paz y el orden público municipal, vigilar calles, parques, plazas y recintos públicos, así como también proporcionar vigilancia a las instalaciones y oficinas municipales y combatir la malvivencia. El tránsito estatal es el que también es pertenencia de la Dirección General de Seguridad Pública y se encarga primordialmente de mantener estable las vialidades en calles, avenidas, carreteras del municipio, así como de supervisar el reglamento interno de tránsito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para cumplir con la función del Estado de salvaguardar los derechos de las personas, preservar las libertades y el orden y la paz públicos, establece en el artículo 21, lo ya citado con anterioridad, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública. Por tanto, en la Constitución marca en el artículo 115 que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política administrativa el municipio libre, conforme a lo que establecen las bases. Y el artículo 108 establece las responsabilidades que se aluden en ese título, en donde se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y del Poder Judicial del Distrito Federal. En su artículo 112 es en lo que se basa la división territorial y la organización política y administrativa del Estado. Es el municipio libre las facultades que la Constitución Política de la Constitución de la Política de los Estados Unidos y el representante de ordenamiento, el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal a ejercer el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá otra intermedia alguna entre este y el gobierno. En el artículo 124 se establece que los ayuntamientos se expedirán el bando. Ello es para que sea promulgado el 5 de febrero de cada año para que se pueda regir la vida interior de un municipio. Para lo cual, para hacer valer la seguridad pública, se debe de normar de acuerdo a lo que se establece en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se debe de coordinar en la Federación, los estados y los municipios. Tiene que hacerse
presente y tomando en consideración todo lo inherente a la función policial, basándose en el Código de Ética, que forma el Consejo de Honor y Justicia de las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, a manera de ejemplo, y tiene sus consideraciones, también sus reglamentos, que es en todo momento salvaguardar la vida de los integrantes del Estado o de un país. La ley de la Policía Federal se integra de 11 capítulos y 55 artículos. Ley de Seguridad Pública del Estado de México se integra por 9 títulos y 208 artículos. Y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los municipios tiene su Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se integra de 4 títulos y 302 artículos.